Buen día. Día. Hola Claudia, buen día. Buenos días a todos y todas. Lindo ver algunas caritas, nombres conocidos. Sí, sí, tenemos varias colegas que nos acompañan. Eh, a ver, ¿cuántos estamos? ¿Ya estamos bastantes? Clau, damos 2 minutitos más, así se terminan de unir y arrancamos, ¿sí? No hay problema. Perdón, ¿puedo hacer una consulta antes? Sí, Ignacio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien. No, yo entendí que el miércoles pasado fue la clase que no se pudo hacer anteriormente, pero eh, no sé si la grabaron, si la enviaron, porque yo busqué ayer y ¿No no te encontré. llegó? No, y en general siempre me llegan las clases grabadas, pero esta no me llegó. No sé. Bueno, vamos a revisar a ver qué pasó, pero sí, se grabó, no se contaba presente ni ausente porque fue una clase extra que se recuperó un día que no era de la quincena, digamos, así que no se preocupen por eso, pero sí, se envió a todos, así que vamos a revisar, ¿sí? Bueno, perfecto, porque quiero acceder. Bueno, Si muchas vos gracias. querés, si no, si vos Sí, querés, ponenos tu mail en el chat, así sí. chequeamos por mail si te lo enviamos bien o no, a ver qué pasa. Ah, bueno, ya lo hago entonces. Gracias. Gracias. Bueno, si les parece, damos inicio, ¿sí? Que ya tenemos a Claudia Viñuelo Ortiz con nosotros. Así que se las presento. Bueno, Claudia, muchas gracias hoy por aceptar esta invitación al curso. Eh, Así que te damos la bienvenida y te agradecemos muchísimo el estar acá. Les presento a Claudia, para quienes no la conocen, ella es licenciada en psicopedagogía. Es magíster en atención temprana, doctoranda en ciencias humanas, docente universitaria de grado y posgrado. Es investigadora y consultora en temas de primera infancia y, como dato interesante, es ex residente de psicopedagogía desde 1994 a 1997. Una de las, la primera camada, Claudia, o de las primeras, creo que La la segunda. segunda. Bien, bien, como muchos de ustedes saben, este equipo que arma el curso es sede de formación de residencia de psicopedagogía de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro equipo está conformado por residentes y yo de planta coordinando. Así que, bueno, nada, nos alegra un montón contar con ella también. Así que, bueno, Clau, te damos la palabra, así, bueno, expones tu clase y luego damos un tiempito de preguntas hacia el final, ¿sí? Perfecto. Bueno, yo voy a compartir pantalla, mientras quería, agradecer, obviamente en primer término, díganme si se ve bien la pantalla. Creo que sí. ¿Ven bien? ¿Se compartió Sí, la sí, pantalla? sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Sí, Bueno, Clau, pero podés poner la copita para que se vea entera. bueno, ¿ves? Yo la veo entera, por eso, Por justamente eso. eso quería saber.
dejo de compartir. Disculpen, pero siempre algo pasa con esto. Em, a ver aquí. Si no se ve bien igual. Ahí. Ahí está perfecto. Ahora sí, buenísimo. Gracias, Patri, acá compañera de ruta también. Bueno, desde ya un placer haber recibido la convocatoria de este equipo desde la residencia que tiene, en este caso creo que sede en el CESAC 13. La verdad que agradezco realmente que confíen en que algo de mi trayectoria, en mi trabajo de estos años pueda colaborar en la tarea que llevan adelante. La verdad que fue muy grato preparar esta charla porque, digamos, uno se concentra en pensar qué del aporte de uno puede ser útil para colegas que están trabajando ahora, entiendo, en el sistema de salud, en distintos equipos, con distintos desafíos. Entonces, tomé como, o sea, empecé a jugar con el título, ¿no? Y tomé como palabras clave. Digo, bueno, algo de esto voy a compartir, por ahí no apelando a que sea algo novedoso ni que genere, digamos, aportes que sean absolutamente nuevos para ustedes, pero sí que nos permitan pensar. Por eso que voy a tratar de guardarme el mayor tiempo posible para el intercambio que me parece que va a ser lo más rico. Entonces tomé como palabras clave el juego, ¿no? Como un potente organizador de la tarea, simplemente porque fundamentalmente en la primera infancia es el modo en que el ser humano, digamos, comprende el mundo, lo metaboliza, lo transforma. Los dispositivos que nos interpelan a armar trajes hechos a medida ante cada situación, las tramas de sostén cada vez más necesarios en la actualidad, más necesarias de tramar o de avivar, el cuidado como un potente organizador conceptual también hoy en día, y un poco de juego en ayer terminaba de mirar nuevamente la presentación, esta relación entre la psicopedagogía comunitaria y la salud pública, ¿no? Eh, y todo esto con una mezcla de algunos desafíos que coincidiremos seguramente en el intercambio que nos atraviesan a todos y a todas en esta coyuntura tan compleja que vivimos, ¿no? Desafíos epocales respecto en particular de las primeras infancias, que es un poco el sesgo que traigo acá, que es un poco mi amor y mi foco durante mi formación, ¿no? Los primeros años de la vida. Entonces, en este juego, creo que pasó bien la diapositiva, si no me dicen, empecé a jugar con la IA, ¿no? Estamos en esta época que llamamos tecnoceno y la tecnología, llévenlo al uso no mediado o no adecuadamente mediado de dispositivos audiovisuales en la primera infancia, ¿no? Pero para nosotros también, ¿no? La IA está interpelándonos y la verdad me quedé helada solamente pidiéndole en el prompt que relacione psicopedagogía comunitaria con salud pública, ¿no? Entonces esto queda grabado, después podrán leer, pero dije, bueno, empiezo por el final con esto, ¿no? Entonces dije, bueno, así tal cual me lo tiró la IA, lo puse acá en la segunda diapo, así que se los dejo para que después vean, porque uno puede tener objeciones, pero la verdad que es un buen resumen, digamos, de lo que vamos a ir, digamos, desmenuzando a lo largo de la conversación. Pero me voy a tomar como una primera parte para, obviamente, hacer base en lo que todos compartimos, por lo menos yo desde hace 3 décadas, y gracias a esta primera gran experiencia que he tenido, y vuelvo con el agradecimiento de haber transitado en los 90 como primeras camadas inaugurales, por ahí la vi a Cristina Caneda, ¿no? Con quien aprendimos tanto allá en el Centro 10 a inicio de los 90, ¿no? Estos, digamos, marcos conceptuales, sistémicos, relacionales, ¿no? Bronfenbrenner, con todos los aportes, digamos, posteriores de la concepción bioecológica del desarrollo, ¿no? De comprendernos, desarrollándonos en este
en este complejo sistema de sistemas, ¿no? Donde se agrega, bueno, se nos ha agregado la pandemia como coyuntural cercano en el tiempo, ¿no? El clima, el cambio climático, los tóxicos ambientales, bueno, todo lo que hoy tenemos que considerar para comprender el desarrollo. Digamos, obviedades estoy diciendo seguramente para ustedes, pero acá también quería hacer digamos, una aclaración, porque cuando hablamos de primeras infancias y por qué en plural, yo creo que, digamos, es algo que a lo mejor no hablamos mucho, pero sí es importante saber que las últimas décadas, a quienes venimos, digamos, trabajando, formándonos desde fundamentalmente teorías ligadas a la psicología del desarrollo, al cognitivismo en los últimos años, ¿no? Se han agregado aportes muy interesantes de lo que llamamos de las ciencias, los estudios sociales o las ciencias sociales de la infancia, ¿no? Donde nos da una visión crítica respecto de esta visión universalista del niño, ¿no? Donde las investigaciones tienen que ver con lo que nos llega muchas veces de los países centrales, ¿no? Donde el niño, digamos, tiene una temporalidad y donde la normalidad tiene un determinado parámetro en base a investigaciones en población blanca, de clase media, ¿no? Hay una crítica muy interesante ahí, y más que una crítica que yuxtapone, es una crítica que nos aporta una visión muy interesante respecto del desarrollo infantil en la primera infancia. Entonces vamos a tratar de incorporar un poco eso y también una visión historiográfica que también fue cambiando, ¿no? Ya no nos acompaña la ley de patronato, ¿no? Ya la Convención de los Derechos del Niño quedó más de 35 años atrás, ¿no? La protección de derechos, los cambios en el Código Civil respecto de la patria potestad que ya no existe, ¿no? Ya la paternidad, digamos, y la responsabilidad parental y la corresponsabilidad está puesto en la letra jurídica. Después veremos si esto llega al territorio, ¿no? Pero, digamos, tenemos que ubicarnos en este marco histórico jurídico y en este marco epocal, ¿no? Con este niño, voy a ver si pongo el láser, que es más fácil, con este niño que representa muchas de las problemáticas que vemos hoy, ¿no? Acá va un desafío epocal, donde es bastante frecuente ahora el rezago en la aparición de la adquisición del lenguaje expresivo en particular, ¿no? Donde el relacionamiento intermediado por el uso de dispositivos en los niños, pero fundamentalmente en los adultos, ¿no? Es como una problemática a atender, una problemática que preocupa en los jardines maternales, que nos preocupa en la clínica, que nos preocupa en APS, ¿no? Y bueno, la visión historiográfica también nos sirve para ubicarnos, ¿no? Entonces, hubo cambios, obviamente, en la historia, en la comprensión de la historia de la humanidad respecto del concepto de niño y en las distintas culturas, ¿no? Entonces, desde el marco jurídico, decíamos, y sin duda, Philippe Arié genera con sus escritos respecto de la infancia desde una visión historiográfica en los 60, genera un parteaguas en la comprensión y en estos aportes desde las ciencias sociales respecto de la concepción de niño, digamos que varía a lo largo de la historia, pero también varía a lo largo de las culturas, y que el aporte desde las ciencias sociales lo posiciona con una capacidad de agencia y de transformar su propio entorno también, y no ya desde una visión de inmadurez o de vulnerabilidad. Entonces ahí tenemos un complemento interesante como aporte para pensar a un niño desde otra mirada, ¿no? Y bueno, yendo un poco a meternos a lo que nos toca como desafíos, ¿no? Partimos de este plural de infancias para caracterizar esta diversidad y heterogeneidad de experiencias de infancia con las que nos encontramos en nuestro país y claramente la inequidad del acceso a derechos, ¿no? No es la misma la posibilidad o la experiencia de infancia que tiene un niño que vive en un departamento, en una gran ciudad de la Argentina, a un niño que vive en una zona rural o donde no tiene agua potable o donde
su posibilidad de acceder al sistema educativo formal es compleja por la distancia a la que vive de la escuela más cercana, del jardín más cercano, ¿no? Entonces, claramente no hay una sola manera de vivir la infancia en nuestro país. Y obviamente tampoco desde las características personales de cada niño, desde los desafíos que presenta en su desarrollo y en su contexto y en su experiencia de vida, y desde el lugar que le toque vivir, digamos, o compartir con su familia. Y claramente las infancias son diversas, con experiencias heterogéneas, pero los derechos son los mismos, ¿sí? Y son de alguna manera nuestro eje desde donde pivotear, desde donde pararnos sólidamente para trabajar por la garantía de los mismos, ¿sí? Nuevamente, no estoy diciendo nada que no sepamos todos, pero a veces viene bien hacer pie en algunos ejes como para poder después lanzarnos a pensar en nuestra tarea. Por otro lado, también a lo largo de las últimas décadas hemos visto coexistir distintos criterios, ¿no? ¿Qué es primera infancia? Temporalmente, de 0 a 3, de 0 a 5, de 0 a 6, ¿no? Bueno, la OMS hace algunos años habla de 0 a 8 años. A mí me gusta ese criterio porque de alguna manera en este mundo el acceso a la alfabetización, y dolorosamente tenemos que decir que en Argentina estamos más que preocupados porque todavía tenemos una gran cantidad de niños de 10 y 11 años que no están alfabetizados o que son analfabetos funcionales. Entonces, esto es una situación gravísima, con lo cual pensar una primera infancia que deje, digamos, en la infancia posterior a un niño con los primeros 3 años de escolaridad primaria, que haya logrado una alfabetización significativa para ese niño, que le permita después entrar en un mundo infotecnológico, es como básico. Entonces, la verdad que incorporar ese primer ciclo de la escuela primaria para mí es muy interesante como marco conceptual que la Organización Mundial de la Salud instauró. Así que uno verá después operativamente cómo puede generar sus tareas o sus dispositivos respecto de estos criterios, pero bueno, han coexistido las últimas décadas y quería traerlo aquí. Porque también la temporalidad marca conceptualmente cómo uno se para respecto de la niñez, ¿no? O sea, si uno piensa el desarrollo humano desde una visión ontogenética, históricamente, digamos, inclusive las distintas culturas tienen distintas formas, distintos ritos de iniciación, de pasaje de la infancia a la adolescencia, a la adultez, ¿sí? Entonces, la infancia se ha nombrado como la promesa del futuro, ¿no? Que hay que invertir en infancia para los futuros ciudadanos, ¿no? O sea, la temporalidad a distancia. Pero por otro lado, en esta misma línea, fíjense que los estudios económicos o de la economía social, el famoso estudio de Heckman del 2010 y después lo rectificó creo que en el 2013, pero sostienen, ¿no? En los países centrales, en Estados Unidos, la alta tasa de retorno en las políticas públicas que tiene invertir en la primera infancia respecto de tener que asumir los costos luego en discapacidad, en atención a la discapacidad, en atención a consumo problemático, ¿no? O sea, esto está estudiado desde la economía social, con lo cual fundamenta que los gobiernos desde las políticas públicas inviertan en la primera infancia, ¿no? Esta es otra proyección temporal. Y otra tiene que ver con también investigaciones de las ciencias del desarrollo que señalan, y esto digamos tiene mucha evidencia, que ante situaciones adversas, ¿no? en la infancia, lo que suele denominarse como atravesar el estrés, situaciones de estrés tóxico, ¿no? En los primeros años de vida, en un momento de máxima plasticidad cerebral, generan claramente un impacto en enfermedades, en la salud del adulto, ¿no? En la salud durante la adultez, ¿no? Mayor prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, como problemas en el sistema inmunológico, metabólico, del sistema nervioso central, ¿no? Con el cual ahí hay un fundamento, digamos, biológico, neurobiológico de la importancia de vigilar y promover un desarrollo saludable en los primeros años de vida para prevenir cuestiones de salud a futuro.
¿no? Fíjense cómo la temporalidad todo el tiempo nos marca en pensar cuánto se juega en estas primeras infancias. Y por otro lado tenemos a la gran Gabriela Mistral diciéndonos que la niñez es hoy. O sea, el niño sí es promesa de futuro, pero el niño hoy nos necesita, no puede esperar. No puede esperar por eso, justamente, porque la maravillosa plasticidad cerebral nos dice que no podemos esperar eternamente. O sea, trabajamos con el grupo de niños de hoy para que en el futuro sea, pero ellos hoy son agentes de su desarrollo. Hoy necesitan nuestras intervenciones, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la dimensión y el eje temporal nos interpela a pensar cómo nos paramos frente a la primera infancia. Y quería traerles otro eje que nos atraviesa, por lo menos si ustedes están trabajando en el sistema de salud, y fundamentalmente en APS, en el primer nivel del sistema, a otro grande, ¿no? de la salud pública, Ramón Carrillo, que decía, frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causa de enfermedad, son unas pobres causas, ¿no? Realmente hoy la pobreza, si medimos la pobreza multidimensional, digamos, nos abre un panorama muy amplio respecto de la salud integral, no solo de la salud ligada a las enfermedades, ¿no? Entonces me pareció una frase muy interesante como para pensarnos. Sebastián Lipino, un investigador en neurociencia, cognición y pobreza en nuestro país, él ya hace muchos años, hace una década, decía en uno de sus libros, dentro del campo del estudio del desarrollo infantil, la vulnerabilidad social por deprivación socioeconómica es uno de los factores más críticos en la incidencia de diferentes trastornos, así como en la disminución de oportunidades de salud, educación e inclusión social durante todo el ciclo vital, ¿no? Y claramente, bueno, hay mucha fluctuación, sabrán, se imaginarán por las diferentes formas de medir la pobreza, esto ha sido de público conocimiento y bastante controversial los últimos años, estos últimos años recientes y en la actualidad, pero cifras de UNICEF del año pasado dicen que casi el 50% de los niños viven en situación de pobreza y que la pobreza infantil siempre supera ampliamente la pobreza de la población total, ¿sí? Con lo cual, claramente la pobreza está concentrada en aquellas familias, en aquellos hogares donde hay niños, ¿sí? Entonces, esto también nos marca un dato coyuntural que nos ubica en la realidad y en los desafíos que atraviesa nuestro país. Y hablando de nuestro país, como cualquier estado nacional o en nuestro país federal, digamos, los distintos estados, nacional, provincial, municipal, también atraviesa coyunturas, que son coyunturas de orden político, pero también social. Y bueno, acá la imagen habla por sí sola, venimos atravesando distintas coyunturas que también nos interpelan totalmente, no solo respecto de la población a la que asistimos, a la que atendemos, a la que acompañamos, sino también a nosotros mismos como trabajadores en este marco, ¿sí? Entonces, quienes trabajemos en el sistema de educación, de salud y eh, con las personas con discapacidad, estamos más que atravesados y transitando los efectos que se generan en los cambios políticos, ¿sí? Independientemente de los gobiernos, pero bueno, pongo estas imágenes porque son bastante recientes. Marco normativo para seguir hablando de cuestiones estructurales y conceptuales para después avanzar en algunas cuestiones más instrumentales. Tenemos de sobra, de avanzada, de excelencia y modelo en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, la ley de protección de derechos de las personas con discapacidad. Evidentemente aquí no está el problema, sino en su reglamentación, en algunos casos, y fundamentalmente en su implementación. Pero por supuesto, quienes estamos trabajando en estos temas debemos conocer también la normativa, justamente para acompañar a las familias
y al desarrollo de sus niños para poder garantizar derechos, ¿no? Nosotros desde un enfoque centrado en nuestro trabajo, centrado en las familias y en acompañarlas, debemos estar informados para poder informar a las familias para que tomen las mejores decisiones respecto de sus hijos, ¿sí? Entonces, si desconocemos la normativa, realmente no, ahí nos está faltando una pata, ¿sí? Entonces, esas eran algunas, después los pueden leer si a alguno de los colegas les interesa. Y por supuesto, las políticas públicas, en este caso siempre con el sesgo de la primera infancia, están organizadas en planes, programas, proyectos, dispositivos de intervención que van llegando a los distintos niveles de gobierno, ¿no? El nacional, los provinciales, municipales, y desde ahí a las distintas secretarías, en este caso los proyectos o los programas o los planes que llegan, por ejemplo, a los centros de salud, ¿sí? A los ESACs en capital, a los CAPS en las provincias. Entonces, ahí nos podemos encontrar y en los dispositivos de intervención, ahí tenemos por ahí injerencia directa y es lo que vamos a ir tratando de llegar. La verdad que uno de los grandes aprendizajes, y tuve la fortuna de tener grandes maestros en este sentido, que me ha dejado la residencia y después, bueno, otros pasajes de formación, ha sido la experiencia de transitar en el ámbito de la salud pública en el primer y en el segundo nivel, ¿no? Cuando entré a la residencia, entré al área programática del Hospital Pena, es la segunda camada, con la fortuna de haber tenido en ese momento la coordinación de Lina Davas, que me ha enredado en sus redes maravillosas desde el primer momento, habiendo salido de una formación en ese momento muy clínica en la Universidad de El Salvador, ¿no? Llego a la Villa 21, al barrio Zabaleta, al Centro 10, donde estaba Cristina trabajando, y allí entramos 11 disciplinas distintas a trabajar y hacer un relevamiento sociosanitario juntas, discutiendo sobre una herramienta para hacer el relevamiento. Y ese trabajo en APS, la verdad que me marcó, y por eso esta charla me es tan grata, porque es como un bucle histórico que me devuelve a esas primeras experiencias. Y después roté por el Hospital Durán, ¿no? Segundo nivel de atención, en el GTIAD, en el grupo de trabajo interdisciplinario en aprendizaje y desarrollo, donde también aprendí un montón. Y de ahí me fui al Garrahan, tercer nivel. Así que he tenido la fortuna de tener grandes experiencias y grandes maestros y también de ver y corroborar después por continuar trabajando con gente de salud, con colegas con los que sigo compartiendo trayectoria, la fragmentación que tiene en nuestro país el sistema de salud, lamentablemente, ¿no? Las dificultades todavía en el sistema de referencia y contrarreferencia, las desigualdades que todavía hay para el acceso, ¿no? Sigo escuchando cuando estábamos en la red del Hospital Garrahan con la licenciada Ide Echeverría, fundadora de la red, íbamos a las provincias y nos decían, ¿no? Distintos colegas de distintas instituciones, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y a mí me agarraba un resquemor, o sea, me agarraba, digamos, un dolor, ¿no? Porque realmente todavía esto sigue existiendo. Hay niños que pasan meses y meses y meses sin poder conseguir un turno con un neurólogo. Con las consecuencias en su salud, ¿no? Bueno, todavía son desafíos que nuestro sistema de salud pública tiene que, con toda la grandeza que tiene, todavía tiene que sortear, ¿no? Y por supuesto, ¿por qué no ponernos también quien cuida a los que cuidan, ¿no? Las condiciones laborales del recurso humano que sostiene el sistema de salud. Entonces, esto es nuestro panorama, ¿no? La situación actual como desafío a las políticas públicas, las brechas sociales y territoriales interfieren en el acceso a oportunidades que se requieren para el desarrollo de los primeros años de vida y para garantizar los derechos. Como decíamos, el acceso a la educación inicial todavía es desigual también, según el nivel socioeconómico y según la región del país donde viven los niños. La situación de malnutrición continúa en sus distintos aspectos, ¿no? La obesidad, la baja talla y la deficiencia de micronutrientes en los primeros años de vida,
con un impacto en la cognición y en la salud integral. Y es preocupante la falta de datos sistemáticos sobre el desarrollo infantil en todo el territorio nacional. No tenemos datos de desarrollo infantil a nivel nacional, lo cual entorpece obviamente tomar decisiones. O sea, sin datos no hay presupuesto que se funde en la ausencia de datos, con lo cual es un círculo vicioso negativo que hay que revertir en algún momento. Y aquí hay otro concepto, otra de las palabras claves que me gustó poner en el título, que tiene que ver con el concepto de cuidados, que también viene del aporte de las ciencias sociales, en particular de los aportes de las teorías que vienen del feminismo, ¿no? Donde el concepto de cuidado y la organización social de los cuidados supone que digamos, todos en algún momento de la vida necesitamos cuidados y en particular, para sintetizar, en la primera infancia debemos de familiarizar el cuidado, ¿no? Y entender de la mano de este concepto de Sara Razavi, que es una politóloga, una economista, que ha descrito este concepto de diamante de los cuidados, que justamente nos lleva a la corresponsabilidad de cómo el Estado, el mercado, le hace un jardín privado al que la familia pueda acudir para llevar a su niño. La comunidad y la familia ocupan estas 4 aristas de este diamante o 4 vértices de este diamante y que permiten que hoy en día una mamá que tiene que sostener sola la crianza pueda contar con otras instituciones y con otros aportes de la comunidad para distribuir la tarea de cuidados que claramente sigue estando feminizada. Las tareas de cuidado, las profesiones del cuidado siguen siendo feminizadas y esto también tenemos que tenerlo muy, muy presente cuando nosotros trabajamos con familias para generarles esa red de sostén, esa trama de sostén, para poder contar con otros que distribuyan, digamos, la carga de cuidados que todos sabemos si hemos tenido algún niño pequeño en la familia, que hay que ponerle mucho al cuerpo. Así que con la complejidad de la situación actual, hay que también trabajar para acompañar a la familia para organizar estos cuidados, ¿no? Esta es una perspectiva de género que también debemos tener en cuenta como otro pilar teórico, ¿no? Y acá tenemos los grandes protagonistas, ¿no? Del trabajo en la primera infancia. Los primeros, por supuesto, las familias y sus niños. Y luego todos quienes conformamos estos vértices, digamos, que hacen al cuidado infantil, ¿sí? Por eso hablamos hoy que se necesita toda una aldea para criar a un niño, ¿no? Este proverbio antiguo africano tan y tan vigente hoy por las condiciones en las que estamos criando a nuestros cachorros, para tomar esta frase así un poco evolutiva, pero que más allá de los datos duros, que también es importante considerarlos, de que ha bajado el 40% la natalidad y que nuestras sociedades están envejeciendo y que esto también implica una transformación social que tenemos que tener por delante muy, muy clara. Más allá de esta baja, pero fuerte baja de la natalidad, tenemos que apelar a esta construcción colectiva de lo que es la crianza del ser humano en la actualidad. Volviendo a la perspectiva de género, claramente la desigualdad en la tarea de cuidados y los estereotipos de género también nos llevan, digamos, a posicionarnos de determinados modos para aportar, acompañando al sistema educativo, acompañando a las educadoras, ¿no? Este tema tan controversial hoy en día de la educación sexual integral, tan tironeado, tan tensionado, ¿no? Esta ética del cuidado respecto de las configuraciones diversas de familia que hoy en día tenemos que acompañar, ¿no? Y esto también nos posiciona o nos interpela a tener una perspectiva de género clara o a trabajarla en nuestros equipos, ¿sí?
Fíjense que voy tirando simplemente conceptualizaciones que después nos inviten al intercambio, ¿eh? No porque esté diciendo nada nuevo, sino porque me parece que son ejes que nos permiten la reflexión. Entonces, vamos a ir metiéndonos más en el tema para pensar herramientas de intervención. Obviedades, ¿no? ¿Con quién pasan más tiempo los niños pequeños? Y de silenciar a todos coincidiríamos en que obviamente pasan más cantidad de tiempo con su familia o con sus cuidadores primarios, ¿sí? Pero también pasan mucho tiempo con educadores en las instituciones donde participan, ¿no? Instituciones que pueden ser jardines comunitarios, que pueden ser centros de cuidado, que se llamen como se llamen en el país, tienen distintas formas. Digamos CDI, ¿no? Hay una ley de Centro de Desarrollo Infantil, pongámosle el nombre englobado de CDIs, ¿sí? Que tienen además distintas dependencias, sabrán quienes trabajan en el territorio, dependencia de organizaciones sociales, dependencia municipal, CDI que dependen de Nación, etcétera, etcétera. Pero también hay niños sin cuidados parentales, niños que viven en hogares, ¿sí? Con familias de abrigo. Bueno, allí también hay trabajo para hacer. Allí también podemos colaborar, ¿sí? Entonces, los niños pasan mayor cantidad de horas de tiempo con sus familias y también muchas veces pasan 8 horas en un centro de desarrollo infantil. O sea, fíjense cuántas rutinas, cuántas experiencias ese niño pasa en ese centro de desarrollo infantil. Bueno, acá tenemos los protagonistas para colaborar quienes estamos desde el lado de salud. La familia, obviamente, que está todos los días con ese niño y que además, digamos, son los referentes afectivos naturales de ese niño y los educadores, ¿sí? Entonces vayamos pensando, vamos, hacia dónde nuestras intervenciones pueden ser oportunas, ¿no? Y por supuesto, otro concepto que para mí es central, en atención temprana, una de las cosas creo que más complejas es tener claro que uno debe conocer mucho de desarrollo infantil, pero también debe conocer mucho de andragogía, digamos, ¿no? De cómo aprendemos los adultos, porque nuestro impacto respecto al desarrollo infantil tiene que estar, hay como una transposición, digamos, tiene que estar, es un impacto indirecto respecto de cómo nosotros acompañamos a esos adultos a modificar o adquirir prácticas de crianza que favorezcan a su vez a sus niños, ¿sí? Entonces nuestro trabajo, nuestra estrategia de intervención tiene que estar mucho más dirigida a los adultos que directamente a los niños. ¿Se entiende por qué? Porque los adultos están 24/7 con los niños. ¿Se entiende? Entonces, uno debe saber muy bien que los adultos aprendemos mejor cuando estamos motivados, cuando lo que queremos aprender es relevante para nosotros, nos preocupa o queremos cambiar algo de lo que hacemos respecto de lo que me están diciendo que tengo que cambiar. Si yo no entiendo para qué y no me interesa para qué, por más que me digan que tengo que cambiar algo, me va a entrar por un oído y me va a salir por el otro. Con lo cual, generar esa motivación y que los padres entiendan por qué uno les da una sugerencia o los ayuda a pensar respecto de tal cosa, es fundamental, ¿sí? Los nuevos conocimientos se construyen mejor sobre conocimientos previos. Lao Tse, ese gran pensador oriental, decía, comienza con lo que ellos saben, construye con lo que ellos tienen. Tenemos que meternos en las creencias de la familia, meternos en el buen sentido, para a partir de lo que las familias conocen, saben y les preocupan de sus niños, a partir de ahí trabajar, ¿sí? Aprendemos mejor cuando participamos en decidir qué queremos aprender, cuando podemos ponerlo en acción, en el contexto y en el tiempo real, y cuando nos dan feedback por nuestras acciones. Cuando nosotros logramos un cambio, nos dicen, qué bien, ¿viste? Cuando vos le cantaste, mirá cómo te miró, le encantó, él se rió, ¿no? Cuando estamos ahí para el feedback, para apoyar esos cambios, ¿no? Y cuando también elegimos el canal por el cual recibimos información.
Hay mamás que traen un cuaderno porque quieren escribir, hay otras mamás que te escuchan atentamente y después quieren comprar el mismo juguete que vos le diste al niño, digamos, eso es lo artesanal del trabajo, ¿no? Pero esto es una cuestión teórica, pero es muy, muy importante en atención temprana. No solo tenemos que conocer mucho de desarrollo infantil, sino que tenemos que tener en cuenta que nuestro trabajo es con los cuidadores primarios y con los educadores, ¿sí? Bien, entonces, hasta acá conceptos que pueden ser, que los, digamos, que no son novedosos para nadie, pero quería tomarlos porque nos permiten para hacer pie, ¿no? Entonces, Mafalda dice, un día de esto me iré a vivir a teoría, porque en teoría todo está bien. Pero resulta que después nos encontramos con la realidad real, con la complejidad caleidoscópica que nos llega al consultorio, al centro de salud, al lugar donde trabajamos, cercano a la comunidad, y tenemos que pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Vamos acercándonos a los dispositivos, pero bueno, vamos a pensar en la psicopedagogía. Si yo preguntara, a lo mejor acá hay colegas de otras disciplinas, lo cual me encantaría, porque la verdad que el trabajo en territorio nos permite eh, adoptar este posicionamiento de transformadores sociales, ¿no? Esta potencia que tiene la psicopedagogía, ¿no? De transformar, porque justamente trabajamos con el aprendizaje. Pero también hay una construcción del rol, ¿no? Como agentes de salud, en particular para la psicopedagogía, pero creo que es extensivo a otras disciplinas también, ¿no? Donde también se nos pide esto, ¿no? Comprender, ¿no? Conocer los diagnósticos, los tratamientos, el sistema de salud, el CUD, ¿no? O sea, hay un sistema que nos pide el diagnóstico, el tratamiento, lo cual nos orienta para la intervención, ¿no? Las famosas etiquetas, toda la controversia que esto nos genera, digamos, y que nos tendríamos para discutir muchos encuentros, seguramente ustedes lo están haciendo en toda la formación que están llevando adelante, ¿no? Pero en síntesis, digamos, la construcción de apoyos a estos desafíos de familias y niños es nuestra tarea, independientemente de cómo se llame o de la clasificación categorial que tenga la dificultad de los niños. Nosotros tenemos que trabajar con la funcionalidad, con el aprendizaje, con su aprendizaje escolar, con su aprendizaje y su participación infantil, y allí, digamos, nos debemos lanzar a la construcción de apoyos en conjunto con la familia, ¿sí? Entonces todo se resume a desafíos, a obstáculos hasta acá, y cómo los vamos a afrontar. Digo, también me gusta tomar así estos pensadores. Descartes decía, divide las dificultades que examinas en tantas partes como sea posible para su mejor solución, ¿no? Dividamos, vayamos pensando cómo poder atajar esta complejidad. Entonces, simplemente algunas ideas para después conversar. ¿Cómo construirnos, sí, o constituirnos como agentes de cambio? Ya las imágenes dan pistas, ¿no? Solos es como bastante como imposible, ¿no? Atajar esta complejidad. Entonces, yo acá quise hacer, y creo que este es un buen recurso, intrainstitucional o intraequipo, ¿no? Hacer como un ecomapa institucional, ¿dónde estamos parados? Entonces acá pensemos en el CESAC 13, por ejemplo, ¿no? Que creo que está ubicado, ¿no? Dentro de la ciudad de Buenos Aires, con su división de distritos de salud, en la Comuna 9, si es que mal no me fijé, ¿no? Con, por supuesto, una normativa institucional del área de salud del gobierno de la ciudad, pero a su vez está en un contexto geográfico, ¿no? Determinado en su área programática, a su vez, ¿no? Con su hospital de referencia, que si mal no recuerdo es el Santo Jan, y después me corrigen si estoy errada. Piñero. Cuando tiene que... ¿Sí? ¿Sí, Andrea? No, el Hospital Ah, Piñero. el Pirobano, sí, No, ahí no, está. no, Piñero, Piñero. Ah, el Piñero, claro, en el Bajo Flores, sí, sí, bien, en el Piñero. Bueno, con su hospital de referencia, ahí con, ¿no? El tema de la referencia y la contrarreferencia. Cuando recibe situaciones, digamos, de vulneración de derechos, tiene una defensoría zonal, ¿no? Bueno, en la provincia son los servicios locales, en capital son las defensorías
zonales para hacer las consultas y las derivaciones pertinentes. Digamos, esa comunidad tiene alguna iglesia de la confesión religiosa que fuere, donde la comunidad participa, tiene escuelas, tiene jardines de distinto tipo, tiene espacios comunitarios de juego donde podemos recurrir para que esa familia pueda llevar a sus niños, ¿no? Las juegotecas. Tiene características propias esa comunidad. Hay comunidad migrante, hay una comunidad, por ejemplo, el Bajo Flores, está creo que el barrio Charrúa, digamos, hay una comunidad boliviana muy grande. Hay determinantes socioambientales, hay basurales a cielo abierto, recibe vertiente del riachuelo, o sea, investigaciones que hemos hecho, acá está Patricia, mi compañera también en Acumar, desde la Universidad de San Martín, bueno, todo el tema de tóxicos ambientales, niveles de plomo, de metales pesados, digamos, todo eso configura entender en qué institución estamos trabajando y qué comunidad está llegando a nuestra institución, ¿sí? ¿Hay algún hogar de niños sin cuidados parentales? Ese comapa institucional, que sería como una suerte de recursero más ampliado, ¿no? Nos ubica en nuestra tarea y en conocer la comunidad que llega a nuestra institución. Y también nosotros somos protagonistas y a lo mejor en la institución, con suerte, tenemos un fonoaudiólogo, que son las figuritas difíciles hoy en día, ¿no? Con los problemas comunicacionales que tenemos, pero en general en los centros de salud de primer nivel tenemos distintas disciplinas y ahí tenemos que entrar a trabajarnos entre sí como para poder afrontar y construir dispositivos. Estos son los recursos humanos y nuestra tarea tiene que ver con entramarnos, en organizarnos, en armar esas tramas para sostenernos y después poder sostener a las familias que llegan, ¿sí? Y acá subrayo un poco el rol del promotor comunitario, porque me parece un rol central y después algunos de los recursos van a apuntar a ello, porque es esto que lo pongo en otra diapo, ¿no? El famoso extramuro, ¿no? La tarea extramuro. Pareciera que el muro divide, ¿no? El interior de la institución de la comunidad. Siempre me sonó raro esto de extramuro, ¿no? Y creo que la figura del promotor comunitario es una figura muy importante para tener en cuenta desde la psicopedagogía también, porque ahí hay mucho que compartir con los compañeros promotores, que compartir, que generar formación, porque ellos son los que conocen mucho la comunidad, los que tocan timbre, los que patean, los que recuperan familias que no vienen a los turnos. Entonces ahí hay un recurso humano muy valioso como parte del equipo integrante, ¿sí? Bien, entonces, por supuesto, tenemos desde los centros de salud objetivos asistenciales, preventivo-promocionales y también el desafío de diseñar a medida, trajes a medida, distintos dispositivos en base a estos diagnósticos situacionales que hagamos, a las características de la población que nos llega y a los objetivos, obviamente, institucionales que tenga cada centro, ¿no? Desde la psicopedagogía, por supuesto, tenemos roles específicos, ¿no? Que tienen que ver con la promoción del desarrollo y los aprendizajes saludables, con generar dispositivos de apoyo ante desafíos que tengan los niños en su desarrollo y en su aprendizaje, distintos tipos de dispositivos que los enumero y que ustedes seguramente desarrollarán muchos más, como la atención conjunta con pediatría, que el modelo de atención conjunta es sumamente valioso, ¿no? Con pediatría o con aquellos médicos generalistas que atiendan en la infancia también. No en todos los centros de salud hay pediatras, lamentablemente. El control del niño sano, la vigilancia del desarrollo, atención temprana, ¿no? Dispositivos que se generen específicamente de atención temprana, pero también la grupalidad, yo creo que genera, más allá del descenso de la natalidad, de que tenemos menos niños ahora demandando atención, la grupalidad genera un efecto muy interesante que también tiene que ver con el apoyo entre los cuidadores, ¿sí? En generar pequeños grupos donde no solo los niños puedan socializar y se pueda atender las necesidades individuales, sino que también se generen redes de sostén entre esas cuidadoras, en general feminizada, pero ahí tenemos otra tarea, ¿no? Traer a la familia también y a otros cuidadores, padres, abuelos, tíos, quienes estén, digamos, a cargo de la crianza.
Con lo cual, talleres grupales con cuidadores primarios que podemos, no sé, juntarnos psicopedagoga y fono para trabajar comunicación y juego, psicopedagoga y nutri para trabajar alimentación, psicopedagoga y odontología para trabajar lo que fuere, ¿no? Talleres con educadoras, ¿no? Salir, ir al jardín comunitario, armar alguna dinámica, observar una sala porque nos preocupa, la educadora no sabe cómo acompañar a un niñito, entonces observar una mañana y después hacer un trabajo con la educadora codo a codo, o hacer una charla porque las educadoras, no sé, hay niños con diagnóstico de TEA, entonces no saben cómo trabajar, entonces bueno, charlar con las educadoras, o sea, dispositivos, los formatos son infinitos. Visitas domiciliarias, que ahora vamos a ver un poquito más, juegotecas, que después les voy a dejar un recurso que puede servir. Por ende, planificar dispositivos a medida, que sea nuestra brújula para el trabajo, cultivar los entre. Esto de los entre me parece una frase muy linda porque nos interpela que solos, digamos, es muy difícil. Y acá también jugué un poco, digamos, con los dispositivos. Esto se los dejo porque lo conocemos todos, ¿no? La definición del problema, tener claridad de cuáles van a ser los destinatarios de nuestro dispositivo, trazarnos objetivos, ¿no? Diseñar el dispositivo, la metodología, los recursos humanos, los recursos materiales, cómo vamos a manejar el espacio, ¿no? De qué manera, qué espacio, con qué materiales, espacio libre, colchoneta, etcétera, ¿no? No digo nada nuevo, la modalidad, si va a ser grupal, individual, cómo vamos a evaluar el impacto de nuestro dispositivo, cómo vamos a registrar, qué sistema de registro vamos a tener en el decurso del dispositivo. Varios dispositivos, como para ir llegando a la última parte. Los que hay, comienza con lo que hay, ¿sí? Entonces, ¿qué hay en la comunidad? ¿Hay actividades de juego en las plazas? ¿Hay, no sé, hay una pileta municipal donde hay posibilidad de que las mamás lleven a sus niños a natación o a hacer matronatación con la familia? ¿Hay espacios de juego? ¿Sí? ¿Hay alguna juegoteca comunitaria? ¿Hay en el mismo centro? ¿Armamos nosotros una juegoteca comunitaria en el centro de salud? ¿Sí? El derecho al juego, acá volvemos a los derechos, ¿no? El lenguaje natural de los niños, ¿no? Lo que nos permite simbolizar, no solo comprender la realidad, sino simbolizarla y transformarla, ¿no? Sobre todo cuando las situaciones son muy adversas también para los niños. Aprovechar las esperas, ¿no? Los tiempos de espera en los centros de salud, diseñar dispositivos en sala de espera, ¿no? Apelar a la salud integral, el juego saludable, ¿no? Encuentros comunitarios, armar encuentros en los comedores. La gente se reúne en los comedores, los niños van al comedor. Hay una parroquia que a la tarde hace charlas con los padres o hay un espacio donde se pueden hacer talleres de juego. Bueno, trabajamos, promovemos el encuentro, el intercambio con familias, hacemos un buzón preguntón donde las familias puedan poner sus dudas o donde a viva voz puedan decir lo que les preocupa y generar esos espacios de charla, de juego con las familias, ¿sí? No presuponer que las familias saben jugar. Esto es otro tema. A veces tenemos presupuestos que hay que desarmar para poder generar dispositivos que den, digamos, en el blanco, ¿no? Acompañando a la familia. Bien, acá nuevamente volvemos a la intersectorialidad, salir solamente del concepto de la atención en salud y decir, bueno, vamos al jardín, trabajamos, viene el jardín al centro de salud, ¿no? Aceitar este trabajo entre los sectores, ¿sí? Y por supuesto caminar hacia la transectorialidad, que entendamos, digamos, que para los cuidados, al menos en primera infancia, necesitamos de todos los sectores. Ahí el trabajador social probablemente, el promotor comunitario, tenga una gran tarea en el centro de salud como articulador, ¿no? De todos estos sectores, sobre todo con las familias con mucha complejidad, con muchos desafíos, se activa, digamos, esta necesidad de trabajar articuladamente desde lo transsectorial. Y por supuesto,
nuestra permanente sistema de vigilancia de nuestra tarea, ¿no? Ahora vamos a ahondar un poquito en eso, en analizar permanentemente si nuestras prácticas están teniendo efectividad, y siempre desde un gran concepto que es la corresponsabilidad. Entonces, algunas sugerencias como ideas que tal vez estimo que les pueda servir, seguramente lo conocerán, pero para quienes no lo conozcan, hay como dos herramientas que les dejo, que ahora después les voy a poner digamos, un enlace en el chat cuando intercambiemos, que es un material que para mí es muy interesante de UNICEF, que está colgado en la página, pero hay que encontrarlo, entonces ahora directamente les voy a pasar el enlace, que son 5 cuadernillos, ¿sí? Que ahora se los voy a mostrar, que son cuadernillos para guiar el trabajo con facilitadores comunitarios, que están digamos, como suele armar los materiales UNICEF, están en lenguaje sencillo, accesible, muy didactizados y semaforizados. ¿Qué quiere decir? Que hay todo un formato de cómo, obviamente, primero desde lo conceptual, de cómo trabajar con herramientas de observación y de promoción del desarrollo infantil, de 0 a 3 años, organizado por dimensiones, juego, interacciones, comunicación, lenguaje, prácticas de cuidado, semaforizados. Bueno, cuando esto no ocurre, ¿no? Amarillo, verde, rojo. ¿Qué hacemos? El flujograma de acciones para responder con intervenciones ante esas signos de alarma cuando esas habilidades no están ocurriendo, cuando esas prácticas de cuidado no están ocurriendo. Entonces, es sumamente operativo, por ejemplo, para procesos formativos, para compartir con los promotores, para organizar la propia tarea. Está muy, muy bien organizado para el trabajo territorial y en promoción del desarrollo infantil. Acá la guía 4 es para la visita a los hogares, ¿sí? También semaforizada por las áreas, y la guía 5, aportes para organizar encuentros comunitarios, ¿sí? Sobre juego y cuentos, sobre los ambientes favorecedores del desarrollo y metodologías de abordaje. Estas son las 5 guías, ¿sí? Yo ahora después les voy a pasar para que lo linken directamente el enlace, y es un material que me parece muy valioso para instrumentalizar todo lo que venimos compartiendo. Por otro lado, hay evidencia disponible de políticas públicas y programas que se han hecho en distintos países de Latinoamérica respecto de los programas de primera infancia que emanan de las áreas de protección social o de las áreas de cuidado de los distintos estados, ¿sí? Donde una clave, y quiero enfatizar en esto, es el protagonismo de las familias, ¿sí? Es esencial generar y propiciar la adherencia de las familias y la motivación de las familias y su compromiso e implicación en los cuidados infantiles. Y ahí es el trabajo en el proceso de empatización o la cadena de empatización que tenemos que generar para que esta familia se sienta implicada y tomando decisiones informadas respecto de sus niños, ¿sí? Que nosotros generemos mejora en las prácticas de crianza es igual a que generemos autoconfianza y mayor competencia en esas familias, ¿sí? Por eso es que nuestro trabajo es claramente indirecto respecto de los niños. En síntesis, el acompañamiento familiar supone respetar los derechos del niño y su familia, contribuir al desarrollo infantil temprano y a la calidad de vida familiar, que por, digamos, propiedad transitiva va a redundar en que ese niño se críe en un ambiente más saludable. Generar autoconfianza, competencia y fortalezas en la familia. Y esto se logra con dos ejes centrales, ¿no? Aprovechando las oportunidades naturales en el contexto donde vive la familia. Por eso es el extramuro, digamos, ¿no? Trabajar mucho con la comunidad, al menos en nuestra cabeza, pero también poder articular en el territorio donde trabajamos, con visitas al hogar, con encuentros en la comunidad, y por otro lado con abordajes centrados en la familia, donde generemos prácticas relacionales y participativas con esa familia. Así como hicimos un ecomapa institucional, la construcción de un ecomapa artesanal con esa familia, donde veamos cuáles son los apoyos naturales que tiene esa familia, cuáles son los apoyos
institucionales que tiene esa familia y acompañarlo. Es como poner una hoja de calcar, y se me cayó el DNI, por supuesto, arriba de el gráfico de Bronfenbrenner, pero uno con las líneas marca cuáles son los factores protectores para esta familia, cuáles son sus apoyos informales, los naturales, su familia ampliada, los vecinos, ¿no? ¿Con quién cuenta, ¿no? Cuando esa mamá tiene que ir al médico, ¿con quién deja ese niño con discapacidad? ¿Ah? Entonces, ese diamante de cuidados es el que tenemos que construir con cada familia. Entonces, ese ecomapa familiar donde podemos, digamos, vislumbrar los factores protectores, los estresores, ¿no? Y siempre tratar de ponderar la red de apoyos naturales de la familia. Respecto de las visitas al hogar, una cosita más. Como dispositivo también hay mucha evidencia de trabajo en Latinoamérica también. Los objetivos son promover el desarrollo infantil, obviamente, brindando apoyo a las familias y fortaleciendo, como decíamos, las competencias parentales, contribuyendo a la calidad de vida familiar y facilitando desde adentro de la familia las redes institucionales, brindando información para la gestión de turnos, para los trámites, para la elección de las instituciones educativas, para pelear por los derechos de sus niños, en un buen sentido, ¿no? Pelear. Y acá hay una frase que me gusta mucho de Sarah Schott, que dice que de acuerdo con la literatura, la calidad de las visitas domiciliarias se encuentra relacionada con su frecuencia, su duración, su contenido y particularmente con las relaciones interpersonales, o sea, con el vínculo que establezcan los agentes comunitarios, profesionales o facilitadores comunitarios a cargo de las visitas con las familias que participan en el programa o en el dispositivo que diseñemos. Se ha comprobado que mientras más cercana, respetuosa y honesta sea esa relación, se incrementa la probabilidad de empoderar a los cuidadores y promover un cambio positivo en las prácticas de crianza. Fíjense que todavía en el cómo, en lo cualitativo, está lo central de nuestra intervención. ¿Sí? Bueno, acá les dejo esto porque me parece nuevamente que la potencia de que la psicopedagogía en particular, pero con otras disciplinas, arme match con los promotores comunitarios o los facilitadores comunitarios es un dispositivo muy, muy interesante para hacer acompañamientos familiares en el territorio. Y por último, y no menos importante, para ir cerrando, porque sé que voy a tomar unos minutos más para después intercambiar, nuestro trabajo intramuro, para seguir con esta frase que no me gusta, pero no importa, al interior de los equipos reflexionar, ¿no? No podemos saber lo que pensamos si no nos paramos a pensarlo. Tiempo para pensar. Ustedes están en un proceso formativo, quienes son residentes, con lo cual eso es muy interesante. Y otros dos grandes que nos dicen una frase que a mí me gusta, ¿no? No aprendemos de la experiencia, aprendemos de la reflexión sobre la experiencia. Y Axley dice, la experiencia no es lo que te sucede, sino qué haces con lo que te sucede. La mejor forma de aprender es a través de la reflexión de todas aquellas situaciones o productos que generamos en nuestra cotidianidad. No nos tiene que preocupar los problemas que tenemos en el centro de salud. Tenemos que preocuparnos por qué hacemos con esos problemas, porque problemas en las instituciones hay siempre, ¿sí? Entonces, bueno, pensemos en qué hacemos. Y para eso hay que parar a pensar, ¿no? Intercambiar ideas, planificar estrategias, ¿no? En el caso de la RESI, aprovechen. Es precioso el momento de formación, ¿no? Interpélense, equivóquense, habiliten para... No hay problema, no aprende del error, pero disfruten la posibilidad de aprender al mismo tiempo que están trabajando y que los están guiando en ese aprendizaje. Y por supuesto, claramente, solos no se puede, hay que tirar en conjunto, la realidad es muy compleja, estamos en una coyuntura muy difícil, muy dolorosa para muchas familias, ni que hablar para familias con niños con situación de discapacidad, ¿sí? Y creo que nuestra tarea más que extra o intramuro es la de construir puentes, como podamos, puentes más endebles, más sólidos, pero puentes, donde nos vinculemos desde esa sensibilidad y esa empatía con las familias.
todo se resume a identificar desafíos y a generar apoyos. Creo que en esta está la simpleza de nuestra tarea, ¿no? Por supuesto, desde el trabajo interdisciplinario, esto ya es una obviedad para todo el mundo, y en camino hacia la transdisciplinariedad. Y Mario Rovere, un gran sanitarista argentino, decía y dice todavía, porque lo repito cada vez que puedo, que hay una gran diferencia entre hacer lo posible y hacerlo posible, ¿sí? Y yo creo que nos encaminamos más a hacer lo posible si caminamos hacia lo transdisciplinario, ¿no? Que tengamos un objetivo y cada uno aportando desde donde pueda, nos enfoquemos fuertemente en ese objetivo. Y para cerrar y ser prolija con I10, para dejarnos unos 20 minutos de charla, quería traer dos frases que me parece que son bastante representativas de dos personas que me han marcado en mi profesión. Una es de Lina, de uno de sus libros del 2011, y dice: las redes no se construyen, ya que forman parte del mismo proceso de la vida. Nosotros no vamos a tejer las redes comunitarias, las redes están siempre, ¿sí? Nuestra capacidad y posibilidad es la de tornarlas visibles, potenciarlas, activarlas, fortalecerlas. Y otra gran maestra, beso al cielo, Aide Echeverría: cuanto más compleja es la realidad, más creativas deben ser las soluciones. Ahí con Patri Vila, la hemos escuchado muchas veces, Aide, decir esta frase. Para mí es maravillosa, y estoy autorizada, porque me he autorizado a diseminarla cada vez que puedo, Aide. Así que me parece que en estas simplezas de frases hay mucho de lo que nos toca a transitar, por lo menos a quienes trabajamos de uno u otro modo. En mi caso, los últimos años acompañando a profesionales en formación, yendo al territorio, pero creo que ahí hay mucho de la clave. Y dejo esto como picando para el intercambio. Volvemos, si quieren, a qué se juega o qué se juega en las primeras infancias en el desarrollo humano en nuestras épocas, ¿no? Yo creo que podemos charlar de aquí. Y les dejo la última frase para no quedarnos en una cuestión desesperanzadora, digamos, de una coyuntura tan difícil en la que nos toca trabajar y acompañar. Y es de otro grande, Enrique Pillon Rivière, que decía: en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Así que bueno, muchas gracias. Dejo de compartir, así charlamos. Creo que me atrasé unos minutitos nada más para tener 20 minutos de encuentro. No, estamos perfectos, estamos perfectos. Bueno, genial. Muchas gracias. Muy claro, muy completo. Nos veíamos reflejados, yo creo, en varias de las cosas que decías desde salud pública, que es nuestro ámbito. Así que bueno, damos lugar al intercambio. Quienes quieran hacer comentarios, compartir preguntas, alguna experiencia. Vale acá para los residentes también, que siempre se me quedan callados. Había alguna cosa en el chat, a ver. Yo ahí les estoy poniendo los cuadernillos de UNICEF y les cuento otra cosa hasta que alguno quiera participar. Les paso también quienes estuvieron trabajando, bueno, compañeras nuestras de hace unos años en el municipio de San Martín, pero después estuvieron trabajando la doctora Mariana Moreno y la licenciada Florencia Díaz Arana, quienes trabajaron en salud mental en Nación, en la gestión del gobierno anterior. Ellas trabajaron en una red de juegotecas a nivel nacional, con un curso de formación muy interesante, que ahora lo están continuando desde el Colegio de Psicólogos del Distrito Quinto de Salud, bueno, en el área de San Martín. Y ellas están retejiendo y recuperando esa red de juegotecas a nivel nacional, ¿sí? Y están armando una página web. Yo ahora les traje el canal de YouTube donde van a
Ahí tienen todas las charlas, todas las formaciones que han hecho sobre juego y sobre juegoteca en particular. Muy interesante. El año pasado hicieron un curso que lo hicimos con algunas estudiantes y la verdad que muy, muy bien trabajado. Y ahí tienen muchísimo material sobre juego y sobre cómo organizar juegotecas, ¿sí? Así que ahí se los dejo, están armando una página web donde van a mapear en todo el país para tener como un recursero en cada lugar donde hay juegotecas como para poder este, tenerlo como recurso, ¿sí? Así que ahí les dejé los dos materiales. Buenísimo, buenísimo, porque acá además tenemos dos juegotecas comunitarias, una de juegos reglados para niños de 5 a 13 años y otra de niños pequeños, nuestra juegoteca que es de 0 a 3, junto con Fono. Genial, Así que buenísimo. bueno, nos viene bárbaro para también poder sumarnos ahí. Bueno, a ver, quien quiera o levanta la mano o se desmutea, pero si quieren para ordenarnos, comentar, preguntar, intercambiemos, ya que somos una red interesante acá, de todo el país. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, nada, quería empezar agradeciéndote. La verdad es que es como tan amplio todo lo que propones, sobre todo lo que propones reflexionar, eh, pero yo me quedé pensando en esto de tomar los desafíos, ¿no? Epocales que nos atraviesan hoy, que atraviesan hoy las primeras infancias. Y, y me quedé pensando en los grandes cambios. Yo soy maestro, inicialmente soy maestro de primaria, soy alfabetizador de adultos, soy licenciado en psicopedagogía y además licenciado en educación. Y la verdad es que a mi edad siento que, o sea, he atravesado distintas coyunturas educacionales, eh, y me pareció como importante tener en cuenta esto de los desafíos, porque hoy por hoy observo que los chicos, atendiendo a todo lo que vos decías, ¿no? De las diferencias contextuales, que es importante tenerlo en cuenta y con un enfoque de derechos. Hoy los chicos aprenden a hablar más tarde, es lo que se observa en general, lo que yo observo. Aprenden a leer y a escribir más tarde. Eh, Doy fe de eso porque, como decía recién, tengo 28 años de experiencia en docencia en primer ciclo. Y me pareció también importante esto de problematizar este tipo de situaciones, porque me parece que ahí hay como que estamos haciendo agua. Nosotros, yo al menos he participado últimamente en el municipio de Hurlingham y también en el de San Martín, en algunas capacitaciones que se dan acerca de, bueno, nada, esto del tránsito por las primeras infancias, las posibilidades que debemos darle nosotros desde esta, insisto, ¿no? Desde esta perspectiva de derechos. Y encuentro como una gran brecha que a veces sobre lo que a veces discuto, entre lo que nosotros podemos ofrecer desde la clínica, desde la práctica psicopedagógica comunitaria, y lo que se ofrece desde el sistema educativo, desde las escuelas. Y realmente eso es preocupante. Yo, en la mayoría de las capacitaciones que participé, planteé esta problemática, pero no como una cuestión de crítica, porque me siento parte del sistema también educativo. Eh, Esta necesidad de problematizar esto de que los chicos, bueno, hablan más tarde y aprenden a leer y escribir más tarde. Bueno, en la mayoría de las capacitaciones esto se me negó, y la verdad es que como que siento que hay una gran negación de estos problemas, ¿no? Que en realidad, si bien son problemas estructurales, responden mucho a esto de lo que vos hablabas, ¿no? De tener en cuenta las diferencias de contexto, este ejemplo que diste, ¿no? Entonces, nada, eso me preocupa porque la realidad es que solo no se salva nadie. Un sistema no se salva solo, las infancias no se salvan solas solo por lo que propone un sistema de salud o un sistema educativo. Y realmente, por eso la propuesta que traigo hoy me parece sumamente interesante porque siento que atraviesa nuestra práctica profesional, pero lo más importante es que atraviesa sistemas que deben garantizar, ¿no? Estas instancias, que atraviesan estas instancias infantiles, ¿no? Pues me parece que, eh, nada, por eso me parece muy importante tu propuesta, así que muchísimas gracias.
No, por favor, Ignacio, de acuerdísimo con tu preocupación, ¿no? Si no nos alineamos, o sea, si erramos el diagnóstico de situación, estamos mirando para otro lado, ahí ya partimos mal, digamos, perdemos sinergia, ¿no? En lo inter, en los entre, ¿no? Esos entre que son tan complejos, ¿no? Adriana, creo, ¿no? Que tenías la mano levantada para... Sí, adhiero mucho a lo que dijo Ignacio, entonces por eso bajé la mano, me parece que ya estaba representado. Primero agradecerte, creo que es muy interesante cómo trabajaste los bordes, hablando de los entres, también trabajaste los bordes, porque mencionaste los hogares, mencionaste un montón de situaciones que en general en psicopedagogía no miramos de frente, por eso agradecerte también los entres y los bordes. Y también retomar esto, que muchas veces cuando lo dijiste en la presentación de esto es obvio, esto es algo obvio. Yo creo que es muy bueno volver a lo obvio y trabajar sobre lo obvio, porque pensamos todo el tiempo que construimos un lenguaje en común y se nos pierden detalles, el ecomapa, como mencionaste, bueno, las situaciones de vulneración de derechos. Hay que volver a los obvios y ponerlos ahí en la portada y charlar sobre eso. Así que, bueno, primero, más que nada, agradecerte y retomar esto. Los centres y los bordes me parece una metáfora espectacular. Gracias. No. Adriana, también se me va a caer el DNI con esto, pero algunos creo que me van a seguir Alcoyana, porque creo que, no sé, casi 30 años de docente, siempre dije esto, en las obviedades es donde más metemos la pata. Hay que volver a lo que parece obvio, ¿sí? Así que muy de acuerdo, Adriana, gracias. Sí, Gabriela, ¿no? Sí. Ay, no te escuchamos, Gabriela. Yo por lo menos no te escucho. A ¿Ahora ver sí? ahora. Sí, ahora Ahora, sí. bueno, perfecto. Bueno, me hiciste recordar muy viejas épocas, desde aquellos fines del 90, principios del 2000, las reuniones del Garrahan, tratando de constituir la red de intervenciones tempranas, cuántos años recorridos, y creo que estamos hablando sobre lo mismo y lo que no tenemos que perder dentro de estas obviedades, es pensar, pensarnos, pensar sobre lo que pienso, pensar nuestras prácticas, nuestras representaciones. Digo, la gente va cambiando, pero hay cosas que hay que seguir trabajando sobre esto. Me parece como fundamental no olvidarnos de esto, de pensarnos, ¿sí? De pensar las infancias, de pensarnos nosotros con estas infancias. Eh, me encantó tu presentación, Claudia. Bueno, Gracias. gracias. Simplemente pretendí, digamos, abrir para el intercambio, digamos. No, digo, ay, no tiene una secuencia lógica esto, pero digo, bueno, me salió así. Así que espero que por lo menos interpele para que cada uno se quede pensando y a veces en esto, en las obviedades, no es que haya descubierto nada que ustedes no sepan, pero simplemente es un momento de encuentro para repensarnos. Sí, Graciela, por lo menos dice Graciela, sí, Graciela Papalardo. sí, ahí No creo tengo que, el micrófono. no, está Ahí perfecto. está, ahí está, ahí está. Estaba muteada. ¿Cómo estás? Hola, chicas. La verdad, hermoso, hermoso rato que paso estos días. Bueno, yo hace un mes que me jubilé, así que estoy como dedicándome mucho más fuerte ahora en una fundación que abrí hace 21 años ya de trabajo comunitario en Villa Jardín, Lanús Oeste. Y ahí hay un fuerte trabajo que rescato de este encuentro de hoy con la grupalidad. Me encantó que pusieras esto, porque a veces también se le resta como interés al tema de la grupalidad y pareciera ser que para algunos o para algunas es menos profesional si uno trabaja psicopedagógicamente de manera grupal.
¿no? Trabajar en la fuerza de lo grupal, en el poder que tiene el trabajo en la grupalidad. Nosotros hace ya estos 21 años que trabajamos con rondas de crianza que abarcan hasta los 12 años, ¿no? Porque hay un tema con esto de esto que vos traías como ecomapa de la familia o de la institución, que es con quién contamos nosotros los que trabajamos comunitariamente hace tantos años y que lo hacemos ad honorem, y que esto es muy difícil que haga posible sostener los equipos en las barriadas, porque bueno, económicamente, digamos, cada uno de nosotros no vive de eso, ¿no? Y por otro lado, este tema del trabajo en la grupalidad ha hecho en estos años que los profesionales que hoy hacen los abordajes en el territorio sean del barrio. Y ahí rescato otra vez esa fuerza de la grupalidad y haber acompañado a esas familias de estos profesionales que son hoy y que pueden entender el territorio, esto que vos decías, lo patean, bueno, lo viven. Muchos de nuestros profesionales han estudiado con una vela o con la linterna del celular, porque el tendido eléctrico no es legal dentro de Villa Jardín, pese a que lo pelean para que eso sea posible. Y pareciera ser, de repente, trabajamos mucho con las escuelas públicas de la zona, y pareciera ser como rescatando todo lo que vos trajiste hoy, y lo celebro escucharlo en otros ámbitos, pareciera ser que no tuviera nada que ver, que no haya cloacas, que no haya tendido eléctrico, que el internet se caiga a cada rato, ¿no? Con el tema de aprender y estar presente dentro de las escuelas, con una contaminación ambiental severa, que es tierra, aire y agua dentro del barrio, y todas estas situaciones que han hecho que las familias comprendan que no es una desgracia del cielo lo que les toca vivir, sino que, bueno, cuentan con estos recursos, que la red está, como bien lo dijiste, y que visibilizarla y hacerla presente es muy importante, muy importante. Y esto de moverse por diferentes lugares y hacerlo visible, ¿no? Y sacar el cartelito de aquí estamos, de ese GPS que vos traías hace un rato también, que me pareció interesante. Así que, como cosa primera, agradecerte que lo visibilices en otros ámbitos, que lo traigas, que se pueda seguir hablando de esto y construyendo. Muchas gracias. Bueno, qué lindo trabajo que haces, Graciela. Claramente, no es. Yo aprendí en la residencia a trabajar en grupo, hacíamos la multifamilia, no solo en la Villa 21, sino en el Durán en ese momento. No es fácil trabajar grupalmente, no es frecuente que haya dispositivos grupales, pero creo que no hay otra manera de trabajar en APS, porque justamente lo que hay que construir es colectivo, digamos, hay que construir eso, ¿no? Esa trama que además se está deshilachando la trama por la coyuntura. Entonces hay que, ¿no? Trabajar, ¿no? Solidificar esas redes. Entonces, ¿qué mejor desde dispositivos grupales? Te evita las listas de espera, te interpela a trabajar los entre, ¿no? Y además para los psicopedagogos, a ver, vayamos a lo conceptual. Toda la escuela rusa, la escuela vygotskiana, nos dice que aprendemos a través ¿no? En esa zona de desarrollo próximo, a través de los otros, y a partir de ahí interiorizamos. O sea, hasta conceptualmente podemos pararnos claramente para trabajar. Entonces, armemos grupos, construyamos criterios de agrupabilidad, sí, por supuesto. Probemos, sí, por supuesto, pero trabajemos grupalmente. Armemos de esos dispositivos grupales con objetivos claros, ¿sí? Yo ahí en el flujograma lo dejé, por ahí si alguno quiere volver a eso, está como bastante didactizado, pero me imagino, digamos, que algo de esto seguramente están llevando adelante con la complejidad crítica. Así que Graciela, gracias por tu participación. Y tienen en el material de UNICEF, tienen muy bien organizado todo esto. La verdad que si no lo manejan o no lo han visto, les sugiero que son 5 cuadernillos que se los bajan y están sumamente bien organizados, ¿sí? En lenguaje simple para trabajar con agentes comunitarios, para transferir ese conocimiento, para construir materiales con las familias. O sea, es muy, muy interesante. O sea, que material hay que ponerse a cranearlo, organizarlo y armar grupo adentro también. Primero equipo adentro para después poder generar este grupo, ¿no? Se perdieron esos viejos grupos Balint,
¿no? ¿Se acuerdan? Sí, Quienes sí, sí. somos más un poco ya las canas, los grupos Valiant eran muy potentes porque justamente se nutrían de esa sinergia, de lo colectivo, de lo social. Esto hay que recuperarlo, pero hay que recuperarlo nosotros, ¿no? Con esa idea del cuidado desfamiliarizado, ¿no? ¿Cómo construimos esa organización de cuidados de estos niños pequeños, ¿no? Hay que salir, digamos, del modelo más familiarista. Por eso digo que los aportes de las ciencias sociales, ¿no? La antropología, la sociología de la infancia nos dan unas claves muy, muy interesantes para trabajar hoy en día. Sí, pensaba, Claudia, cuando hablabas esto, ahí te pasó, Elba, la palabra que se me venía más fuerte y pensando en esto último que decías que hay que armar grupo uno para estar sostenido y poder hacer propuestas que se puedan sostener, pero para mí la palabra, una palabra que atraviesa como desde el micromundo del espacio en salud pública dentro de las instituciones, pero que se concretizan finalmente en el vínculo con los otros, en un otro humano que está ahí adelante. Y para mí la palabra que atraviesa es alojar. O sea, si la familia se siente alojada, si uno escucha de una escucha alojadora y uno se siente alojado en su propio equipo, ahí pueden pasar cosas. Esa es mi idea. Pero hay que generar un tipo de intervención alojadora y no moralizante, juzgadora, desde un lugar de te voy a enseñar cómo tenés que hacer, ¿no? Es otro tipo de posición, me parece profesional para poder trabajar. Por lo menos mis años de experiencia me han mostrado eso. Y bueno, obvio, con un equipo atrás que también esté en un buen clima para poder trabajar. Es una cadena Elba, de sostén. exacto, sentirse uno también cuidado y alojado. Elba, Bueno, buen día a todos. Es un placer estar en una reunión así, que se traten estos problemas, estas situaciones, Andrea estoy usando una palabra que recién acabas de decir vos, alojar. Muchos de los que estamos acá pertenecemos a la institución, gracias Claudia, ah, de la primera del conurbano, la primera universidad del conurbano, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y que tenemos una institución que se llama SAOP, que dirige Oscar, que está por acá, Oscar Amaya, y realmente la mayoría sentimos que cuando llegamos a ese lugar de paredes extramuros, estamos todos cobijados y trabajamos transdisciplinariamente, pero ¿cuánto hay que trabajar? Y pondero esto que decías Claudia y todos los que estuvieron hablando, de trabajar en conjunto y en talleres y en dispositivos grupales. Si bien hay 90 psicopedagogas que están trabajando ad honorem, sí, ad honorem, aunque no se crea, es Gracias. impresionante, es impresionante. Eh, con supervisores y con la dirección de Oscar. En realidad estamos trabajando con familias del conurbano, con familias que están muchas veces, la mayoría en condiciones difíciles de vida, y, y entonces pensamos que estos dispositivos grupales, en especial los talleres de familia, son fundamentales, hasta el punto de poder pensar en cómo jugar con nuestros niños en estos talleres de familia, talleres de juego, talleres de adolescentes, juegoteca, talleres de trazos, que se llaman trazos, de lectura y de escritura, etcétera. Y me parece que lo fundamental es esto, estar unidos en este trabajo comunitario. Nos cuesta a veces acceder a las visitas de familia y ahí nacemos redes con las escuelas, porque de ahí invitamos a las familias, pero no accedemos a las visitas, pero sí hacemos redes con las escuelas. Así que creo que es un camino fundamental, Claudia, en este momento tan complicado que estamos viviendo y que los profesionales de la salud estamos también este, muy amargamente tratados, ¿no? Pero bueno, juntos
es un acto de respiración juntos en este momento y de cuidado, trabajando desde la ética del cuidado y la ternura. Bueno, gracias, muchas gracias por esta hermosa charla. Gracias. Una cosita más, porque sé que estamos por ahí en horario, pero en UNICEF también van a tener mucho material. eh, Hay mucha población migrante, o sea, ni hablamos de las migraciones, pero bueno, también es un tema que tenemos que tener en cuenta. Y hay mucho material también, por ejemplo, en otras lenguas, ¿sí? En Salta se está haciendo mucho laburo en la comunidad wichí, creo que también hay en guaraní, hay cuadernillos, hay cuentos, hay audiolibros, hay material, hay podcast, hay material riquísimo para trabajar ahí, ¿sí? Eh, Claramente cada contexto, cada, digamos, comunidad con sus características culturales también nos va a desafiar a otro diseño de dispositivos, ¿sí? O sea que hay materiales que también nos pueden apoyar si se encuentran con familias, digamos, de otras culturas o que hablen alguna lengua originaria, ¿eh? Así que ahí también tienen recursos. Bueno, vamos llegando al final. No sé si hay alguna otra consulta o comentario, pero bueno, tenemos que ir cerrando por el horario. Así que te agradecemos muchísimo, Claudia, por tu exposición y por tu disposición a participar del curso. También a todos los y las colegas que nos acompañan, nos siguen y nos alientan para seguir armando estos espacios colectivos. Que bueno, que también es una suerte de red a la que en algún momento veremos cómo fortalecer y dinamizar también. Así que bueno, gracias a todos y todas y nos vemos la próxima. Gracias, Clau. Bueno, gracias, ¿eh? Que estemos todos bien. Celebro estos encuentros lindos. Después por ahí alguno me voy a sumar a lo mejor. Será un Muchas placer. gracias. Encantada, encantada. A Nos todos. Que avisan y estén les muy mandamos. bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao.